El dinero nunca te va a alcanzar si no aprendes a sanar tu relación con él y sobre todo si no aprendes a pensar acerca de la deuda de manera diferente. En el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de qué es una deuda, de dónde salen las deudas y qué es lo que puedes hacer para salir de ellas lo antes posible. Si tú leyeras el libro de texto acerca de qué es una deuda, seguramente vas a leer lo siguiente. Una deuda es un acuerdo financiero en el que una persona o una entidad presta dinero a otra con la promesa de devolverlo en el futuro, generalmente con un interés añadido. Sobre ahí quisiera decir algo. Muchas veces culturalmente nosotros los hispanos pensamos que cuando adquirimos una deuda no tenemos necesidad de pagarla. Y esto realmente es algo grave, porque cuando yo doy mi palabra de que voy a pagar algo, lo debo de cumplir, porque también a mí me gustaría que si yo prestara dinero, pues me lo devolvieran, ¿verdad? Entonces, cuando estamos asumiendo la responsabilidad de una deuda, nosotros tenemos que saber que en ese momento estamos asumiendo un compromiso. No es si después lo puedo pagar o a ver cómo le hago para pagarlo. Más bien, en ese momento yo me estoy comprometiendo y estoy dando mi palabra de que esa deuda que yo estoy adquiriendo la voy a pagar. Y el interés que me están prestando no es un castigo, es el costo de oportunidad de ellos por haberme prestado a mí y no hacer otra inversión o haberle prestado a otra persona. Entonces es importante no ver el interés como un castigo, sino más bien como el costo de haber pedido prestado. Y entonces me vas a decir, claro, pedir prestado tiene un costo. Claro, porque cuando tú compras algo con dinero que no tienes en el presente, tú vas a pagar más por esa cosa o ese servicio que hayas adquirido. Entonces a mí me gusta pensar en la deuda de esta otra manera. La deuda le está robando a tu yo del futuro. Sí, eso es cierto. La deuda le está robando a tu yo del futuro. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque si yo ahorita me quiero comprar, supongamos, el iPhone nuevo, pero no tengo dinero para pagarlo en efectivo, yo como ahorita quiero esa gratificación inmediata de ese celular y lo quiero ahorita, yo le estoy diciendo a mi yo del futuro, bueno, tú vas a tener que seguir trabajando unos 3, 4, 5, 6 meses más para comprar lo que yo ahorita lo quiero comprar. Sin embargo, si mi yo del futuro pudiera hablar, ¿qué es lo que me diría? Me diría quizás como, no lo compres, porque en 3 meses vas a perder tu sueldo, o en 3 meses tu mamá se va a enfermar y le vas a tener que ayudar, y el que no tengas ingresos o que tus ingresos ya estén comprometidos va a hacer que no puedas tomar decisiones. O quizá mi yo del futuro me podría decir, pero no puede hablar, oye, no te conviene gastarte el dinero ahorita porque al rato te va a salir una verdadera oportunidad de inversión, pero no vas a poder pagarla porque te gastaste ahorita el dinero en el iPhone. Entonces a mí me gusta mucho pensar en la deuda como me estoy robando a mí mismo. Deja tú que estoy pagando intereses y que se los estoy pagando a terceros, que eso para nada es recomendable en temas de finanzas personales. Sin embargo, es mejor pensar, me estoy robando a mí mismo, estoy hipotecando ingresos del futuro que todavía yo no tengo la certeza de que yo vaya a ganar, porque nadie puede predecir los ingresos futuros, porque por eso son futuros. Pero sin embargo estoy hipotecando esos ingresos futuros por ahorita una gratificación instantánea, inmediata. Entonces la deuda va más allá de esta responsabilidad y compromiso hacia terceros. Es robarle a mi yo del futuro, a mis metas, a mi visión de vida, a lo que realmente me importa. Incluso a veces la deuda nos impide cumplir al máximo nuestro propósito y vivir nuestra vocación al máximo, que eso es todavía aún más grave. Quisiera que entonces empezáramos a pensar cómo llegamos al día de hoy, porque vivimos en una sociedad que está tan endeudada. Tú pudieras pensar, pues es que es lo normal, el que nada debe, nada tiene, porque eso es lo que te hicieron creer. Pero ponte a pensar en esto. Seguramente tu abuela y tu bisabuela no vivieron endeudados. ¿Quién no se acuerda de cuando la abuelita metía el dinerito en una lata de leche en polvo o de galletas, una lata de aluminio, y ahí ahorraban el dinero? Y entonces yo recuerdo haber ido a casa de mi bisabuela Amelia, y entonces ella, cada que yo veía el botecito, ella lo meneaba y yo sabía que había monedas. Ella me estaba diciendo, aquí hay dinero. Y entonces también para gastar, pues primero hay que ahorrar. ¿O quién no se acuerda del monedero de la abuela? Que era esa bolsita donde ponía sus monedas y claro, adentro del brasier. Nuestros abuelos pagaban todo así, al chas chas. Nuestros papás entonces fue cuando empezaron a ver el cambio de la desaparición del dinero a las tarjetas de débito y luego las de crédito. ¿Cuándo empezó todo esto? Pues empezó después de la Segunda Guerra Mundial.
Mundial. Cuando los soldados americanos empezaron a regresar de Europa después de haber acabado la guerra, Estados Unidos vivió una época de bonanza. Claro, porque era el país que no había sido afectado por la guerra. Entonces, Estados Unidos tenía a todos los soldados regresando a su país a producir que lo que todos los demás países necesitaban. Estados Unidos se convirtió en el productor de servicios y de productos de todos los demás países. Y entonces, claro, esos soldados podían tener un muy buen estilo de vida. Podían comprar casas, electrodomésticos, carros. Los sueldos iban muy bien. Y además, era una época de bonanza, de prosperidad, donde todo el mundo sentía que podían vivir y tener muchas cosas en una comunidad que se sentía alrededor de todos en la sociedad. Pero ¿qué pasó? Esa época de bonanza, pues claro, solo duró mientras los demás países se recuperaban de la guerra. Entonces, cuando los demás países como los asiáticos y Europa empiezan a recuperarse de la guerra, Estados Unidos empezó a perder su poder o su ventaja competitiva. ¿Y qué hicieron entonces los gobiernos? Claro, dijeron, nosotros no vamos a permitir que entonces los demás, nuestros ciudadanos, se den cuenta que esta bonanza, esta prosperidad ya no existe porque ya no tenemos la ventaja competitiva. ¿Qué es lo que hicieron los políticos y los banqueros en aquel entonces? Y estoy hablando de la época de Ronald Reagan, el presidente Ronald Reagan. En esta época, entonces ellos decidieron empujar la deuda. Y entonces la deuda se volvió una forma de empujar a los consumidores a que compraran cosas, autos, carros, electrodomésticos, vivienda, para que siguieran sintiendo esta ilusión de prosperidad. Pero claro, todo esto era a través de la deuda, no de dinero real. Entonces esta ilusión de prosperidad fue empujada a la sociedad de manera estratégica por banqueros y por políticos que querían verse bien enfrente de los ciudadanos. Desde entonces nosotros pensamos que la deuda es un signo de progreso, porque así nos lo vendieron, porque justo así nos fueron empujando esta idea de que nosotros necesitábamos deuda. Y ahora déjame te doy unos datos muy interesantes. La deuda ha sido empujada tanto como una forma y como un producto de consumo que hoy en día American Express gasta alrededor de $5,000 millones en marketing y publicidad de la tarjeta de crédito. Es decir, la deuda ya es un producto de consumo que se empuja a la sociedad. Seguramente ahora te estés cuestionando, bueno, entonces esto de la deuda pues es algo serio. Sin embargo, hay razones muy importantes por las cuales yo debo de tener una tarjeta de crédito. Por ejemplo, para hacer compras en línea o para alquilar un auto. Y déjame decirte que no, todo eso se puede hacer con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Es decir, no necesitas endeudarte. Y esto es lo más importante. Nosotros debemos de aprender a pensar diferente acerca de la deuda y entonces cuestionarnos cómo es que nosotros pensamos que ciertas cosas son muy necesarias para poder alcanzar nuestros objetivos. Por ejemplo, tú podrías pensar, es muy necesario tener deuda para poder construir un puntaje crediticio para poder comprar una casa, el famoso puntaje FICO. Pues lo interesante es que el puntaje FICO es simplemente una forma en la que se mide tu manejo de deuda. Quiere decir que es una forma en la que el gobierno y esas instituciones crediticias evalúan tu capacidad de manejar la deuda. Quiere decir que tú adquiriste una deuda y que la pagaste a tiempo, por mucho tiempo, y entonces eso te da un puntaje FICO mucho más alto. Pero a ver, el puntaje FICO tiene algo que ver con qué tanto dinero generas, qué tanta riqueza acumulada tienes y si realmente o no estás haciendo buenas decisiones financieras. No, eso no tiene nada que ver con FICO. FICO es simplemente una forma en la que se mide cómo tú administras y cómo tú manejas tu deuda. Pero es precisamente lo que no queremos. Las deudas que nos han venido diciendo los medios de comunicación, el sistema de gobierno y los banqueros, que es un signo de prosperidad. Ya te estoy diciendo, realmente no es prosperidad, es una forma de ilusión de prosperidad, pero realmente no es una forma en la que se construye patrimonio de a de veras. Y me vas a decir, oye, pero no, o sea, a ver, yo he escuchado el tema de la deuda buena y de la deuda mala. Entonces, bueno, sí, la deuda mala, la deuda de consumo, ahorita está de acuerdo conmigo que se debe de evadir. Sin embargo, hablemos de la deuda buena. Bueno, sí, la deuda buena, la de apalancamiento. Este término sofisticado que nos enseñaron los profesores de economía para decir el apalancamiento es una forma de tú
utilizar deuda para crecer tu negocio. Es decir, si yo quisiera utilizar deuda para contratar más servicios de publicidad para entonces hacer crecer mi negocio, y entonces con esa publicidad pues voy a tener más ventas. Sí, en teoría todo suena muy bien. Sin embargo, habríamos que entonces pensar acerca del factor riesgo, porque nadie puede predecir ingresos futuros. Entonces, incluso si tú utilizaras el apalancamiento o la deuda buena para pagar por esa publicidad, no te garantiza que vas a generar ventas. ¿Qué pasa si las ventas no llegan a tu negocio? La deuda se queda. Entonces, para nosotros es muy importante que tú entiendas que no existe esto de deuda buena o deuda mala, porque si tú piensas, deuda buena tiene una connotación de algo a lo que yo debo de buscar porque es bueno, entonces me debo de inclinar hacia lo bueno y me debo de alejar de lo malo. Pero lo más importante es reconocer que deuda buena o mala, la deuda es deuda, y si la inversión no funciona, la deuda se queda. ¿Cuál es la manera más fácil de construir riqueza? Es con tu ingreso. Y sí, lo más importante de los ingresos es saberlos administrar. Seguramente tú fuiste a la universidad y te enseñaron una profesión y te enseñaron habilidades para generar ingresos, pero nunca te enseñaron lo importante que es saber administrar esos ingresos para hacerlos crecer, para saber invertir. Y eso es algo que tú debes de reconocer, y esa información y esa educación financiera es la que nosotros te invitamos a que tú busques, porque ahí está la verdadera riqueza. Utilizar tus ingresos con buena educación financiera para construir patrimonio mediante inversiones que te van a llegar a tus metas financieras, entendiendo que tu meta principal siempre es cumplir con tu vocación y con tu propósito. Y claro, el dinero es una herramienta, un vehículo que te ayuda y te acerca a cumplir esas metas financieras, a ese propósito mayor de vida, a cumplir mejor tu vocación. Entonces, bueno, ahora quiero hablarte de un caso muy real sobre las parejas, sobre todo las parejas que están recién casadas. Es muy importante notar que a veces las parejas modernas ahorita quieren conseguir en los primeros 5 a 7 años de vida lo que sus papás tardaron 35 años en construir. Te voy a poner un caso que el experto Larry Burkett hablaba mucho, en paz descanse, acerca de estas parejas modernas. Una pareja moderna seguramente antes de casarse ya viene con un crédito automotriz. Entonces quiere decir que cuando se casan hay 1 o 2 créditos automotrices. Además de eso, seguramente compran una casa en sus primeros años de matrimonio, una casa que realmente no pueden pagar porque se endeudan de más. Y luego aparte tienen préstamos estudiantiles. Se casan y quieren amueblar la casa lo antes posible, y entonces compran muebles a meses sin intereses. Entonces una pareja moderna en sus primeros años de matrimonio ya trae de deuda autos, préstamos estudiantiles, hipoteca, electrodomésticos y muebles. Todo con alrededor de un salario de $60,000 anuales. ¿Tú crees que esta pareja no va a tener problemas financieros? Pues es obvio, porque empezaron la relación con una soga al cuello. Lo mejor hubiera sido que esta pareja no se endeudara y que esperaran los primeros años de matrimonio a vivir juntos, a tomar decisiones juntos de una manera más pausada, más sabia, con más estrategia. Sin embargo, si los medios de comunicación te están diciendo que tienes que tener y que más es mejor, es muy difícil que alguien sin buena educación financiera tome este tipo de buenas decisiones. Por eso se dice y está comprobado que la segunda causa de divorcio es los problemas de dinero. Pero yo no diría que el dinero es el problema, es la falta de buena administración financiera o la falta de buena administración del dinero la que es la causa raíz de esos divorcios. Y todo esto puede cambiar con una buena educación financiera, y si empezamos entonces nosotros a cambiar la manera en que vemos el dinero, en este caso estamos centrándonos en la deuda. Ahora quiero darte una buena noticia, porque me vas a decir, todo lo que me estás diciendo es por muchas cosas pesimistas de cuando inició la deuda, cómo nos afecta todo el marketing publicitario y cómo las parejas modernas ahorita tienen tantos problemas por temas de dinero. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que tú tienes alma de millonario. Me vas a decir, ¿cómo es esto? Claro, tú tienes alma de millonario. Te voy a dar unas cifras que te van a parecer sorprendentes. Si tú financias un auto, por ejemplo, un auto que sea austero, compacto, y lo sacaste a una tasa de interés del 8% y que lo sacas por 5 o 6 años de plazo, tú terminaste pagando por ese auto alrededor de 15 o 30% más. Si tú te compras una casa de alrededor de $350,000 en Estados Unidos, en el área de Texas, y la compras con un plazo de
30 años de hipoteca a una tasa de interés de alrededor del 6.5%, tú vas a terminar pagando casi $800,000 por esa deuda, de los cuales $446,000 solo se fueron en intereses al banco. Eso quiere decir que tú no nomás compraste una casa y media. Imagínate ¿cuánto dinero es eso? Si tú pagas unas vacaciones, supongamos las vacaciones de Thanksgiving con tu tarjeta de crédito al 35 o 40% anual y solo haces el pago mínimo de la tarjeta de crédito, al cabo de solo unos pocos meses tú ya terminaste pagando esas vacaciones al 25 o 30% más. Entonces déjame te digo, si alguien se puede dar el lujo de pagar de más por las cosas, pues esa persona tiene un alma de millonario. Porque imagínate todo lo que podría hacer esa persona si solo pagara lo menos posible o el costo real de las cosas. Te voy a poner un ejemplo. Si tú ahorita invirtieras alrededor de $1,000 en un fondo de inversión mutuo, por ejemplo el S&P 500, y el rendimiento fuera de alrededor de 10%, que es bastante promedio para el S&P 500, al cabo de 10 años tú tendrías casi $200,000. Y eso es solo si tú invertiste mensualmente $1,000. Imagínate cuánta más riqueza no podrías tú construir si tú estuvieras invirtiendo $2,000 o $5,000 en ese mismo fondo de inversión. Por eso la forma más sencilla de llegar a construir riqueza es dejando de ser deudor para convertirte en millonario. Entonces ahora hablemos de cómo salir de deudas. Te voy a hablar de estrategias inteligentes para poder salir de deudas. La primera es reduce tus gastos. Haz un presupuesto mensual. Es muy recomendable que hagas tu presupuesto antes de que inicie el mes. Y cuando lo hagas, entonces enlista todos los gastos que haces mes a mes y empieza a ver qué puedes recortar. Salidas a restaurantes, suscripciones que no utilizas, membresías que no utilizas. Fíjate cómo puedes maximizar tus ingresos. Por ejemplo, puedes empezar a ir al supermercado con una lista en mano para que entonces puedas comprar solo lo que está dentro de tu lista y no se te peguen algunos otros artículos gracias a antojitos o porque no ibas con un plan. En nuestra página de sanatusfinanzas.com tenemos una plantilla mensual de presupuesto que te puede servir para empezar a hacer tu presupuesto. Además, en la descripción de este video también te vamos a dejar un enlace para que puedas descargar una plantilla para hacer un presupuesto mensual. Entonces, reduce tus gastos utilizando un presupuesto mensual. Ve dónde puedes recortar gastos. En el área de los ingresos es muy importante ver si tú tienes oportunidades de adquirir ingresos, aunque sean temporales, que te puedan ayudar a poder solventar tus deudas. Por ejemplo, caminar perros, cuidar niños o ayudarle a algún familiar con ciertas tareas del hogar. Ingresos que puedan ser temporales o permanentes. Puede ser también eso que tú puedes empezar a hacer después de tu trabajo, los fines de semana o de temporada, para que te ayuden a tener más ingresos para pagar tus deudas. Si tú tienes una habilidad que puedas comercializar a través de internet, también esa es una manera de generar más ingresos. O incluso si hay cosas en tu casa que no utilizas, todos tenemos cosas en nuestra casa que no utilizamos, fíjate qué cosas puedes vender que se puedan convertir rápido en efectivo para poder solventar tus deudas. Entonces ya hablamos acerca de los gastos y ya hablamos de los ingresos. Una vez que hagas esto, es hora de salir de deudas con el método de la bola de nieve. Este método ha sacado a millones de personas en Estados Unidos de deudas. Déjame te lo explico. Vas a enlistar todas tus deudas de la más chiquita a la más grande en una hoja, y lo que vas a hacer es vas a pagar el mínimo de todas tus deudas en todas tus tarjetas de crédito, a todas las deudas, y a la más chiquita le vas a poner todo el dinero extra que puedas juntar. Una vez que liquides la primera deuda, te pasas a la segunda. A todas las demás le sigues pagando el mínimo, pero a la segunda le vas a pagar todo lo que utilizaste para pagar la primera, más el mínimo de la segunda y todo el dinero extra que puedas conseguir, ya sea de tus ingresos adicionales o de gastos que estuviste recortando, así hasta que pagues la segunda. Y luego te vas con la tercera. Cuando hayas terminado con la segunda, te pasas a la tercera. A la tercera le pagas el pago mínimo que le venías dando, más todos los pagos mínimos que le habías dado a la deuda número 1, a la deuda número 2, y todo el dinero adicional que estuviste encontrando para pagar esa, la 1 y la 2, y todo lo que puedas adicionar, pagarle a la 3. Así hasta que vayas por la 4, la 5 y termines todas
tus deudas. Este es el método de la bola de nieve. Quiere decir que empiezas desde la más chiquita hasta la más grande. Me vas a decir, bueno, pero no hace sentido empezar de la más chiquita a la más grande porque matemáticamente me haría más sentido pagar la deuda que tiene intereses más altos. Y sí, matemáticamente quizá haga más sentido. Sin embargo, si esto fuera un problema de matemáticas, pues no nos hubiéramos endeudado, ¿verdad? El tema de la deuda no es un tema matemático, es un tema de comportamiento. Entonces, para nosotros mejorar nuestro comportamiento, necesitamos utilizar a nuestro favor el neurotransmisor que tiene nuestro cerebro que se llama dopamina. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos una pequeña victoria y nos sentimos bien, nuestro cerebro libera dopamina y nos sentimos bien y nuestro cerebro nos dice, quiero repetir lo que acabas de hacer, en este caso salir de deudas. Entonces, una vez que tú empiezas con la deuda más chiquita y te sientes bien porque la pudiste terminar, entonces pasas a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Este comportamiento de liberación de dopamina, cada vez que algo bueno suceda, te va a ayudar a poder permanecer en la carrera hasta que liquides todas tus deudas. Por eso se dice que el método de la bola de nieve saca a las personas de deudas en un promedio alrededor de 24 meses, siempre y cuando la persona lo haga con muchísima intensidad, acción y enfoque. ¿Quiere decir que todas las personas salen de deudas en 24 meses? No, pero la mayoría lo hace siempre y cuando la persona tenga acción y enfoque. Te invito a que utilices el método de la bola de nieve para que te liberes de una vez por todas de esas deudas y empieces a construir tu patrimonio. Porque imagínate, si no tuvieras deudas, ¿cuánto dinero tendrías que pudieras destinar al ahorro y a la inversión para de verdad construir libertad y paz financiera?